Hola, mi nombre es Alexander Oviedo Díaz, miembro investigador del semillero El vuelo del colibrí. Hoy les voy a presentar la ponencia titulada Las pasiones y el miedo a la paz. Es una investigación radiofónica para generar un análisis situacional de la paz y el miedo, en unos términos que están directamente relacionados con las pasiones. Nosotros partimos de un documental titulado El miedo a la paz. El documental es de Fabio Medellín. En la voz de 9 expertos se habla sobre temas de paz, se hace una reflexión profunda de cómo se ha construido ese miedo en Colombia, sus bases culturales, esas bases políticas, económicas y sociales, y esa forma, esa manera en cómo ha afectado la rutina diaria de los colombianos y con ella la reconciliación del país. Nosotros partimos de una pregunta de investigación que nos dice cuáles son los casos o situaciones de la vida real que permiten ejemplificar a través de una producción sonora esas miradas de las pasiones construidas conceptualmente en el documental El miedo a la paz. ¿Por qué lo hacemos? Queremos aportar nuevas perspectivas, articulando un marco conceptual con la realidad, planteándolo con otro tipo de narrativas para que los oyentes tengan la facilidad de comprender unos contenidos académicos de otros modos. Tenemos un objetivo general que está asociado con esos casos y esas situaciones de la vida, interrelacionarlos para construir esos contenidos de la producción sonora que nos permita ejemplificar esas miradas de las pasiones que se construyeron conceptualmente en el documental. El primero de ellos es establecer el contenido conceptual del documental El miedo a la paz en relación con las pasiones. Como segundo objetivo, identificar y caracterizar casos o situaciones de la vida real. Después tenemos que definir la estructura creativa para construir esos relatos. Por último, una producción de piezas radiales, generar los espacios de comunicación de las mismas. Tenemos una metodología, esta hace uso de un enfoque cualitativo, el cual busca que a través de la descripción de esas situaciones de la vida real se puedan comprender esos fenómenos de las pasiones, esos fenómenos que surgen a través del miedo dentro de ese contexto usual, dentro de esta realidad. Y debido a que la importancia radica en la descripción y el uso de historias, estamos empleando una metodología humanístico-interpretativa que nos permite comprender y analizar esa realidad a través de experiencias particulares, captando esos significados desde las percepciones y desde las concepciones. Tenemos una serie de categorías que surgen a través de esta investigación, que son las categorías de las pasiones, el miedo y la paz. El miedo es aquello que agudiza de manera determinante el deterioro de los modos de convivencia y se traduce en una degradación acelerada, generalizada de ese tratamiento que le dan los seres humanos a los conflictos. Ese miedo es algo que afecta a los cuerpos, es algo que afecta a las mentes, que esa potencia que tienen los cuerpos, esa potencia que tiene el cuerpo individual y esa potencia que tiene el cuerpo social, se vean disminuidas, debido a que ese miedo, la tristeza inconstante, nacía de una cosa dudosa, de ahí viene el miedo. Pero por otro lado, tenemos la esperanza, que viene siendo una pasión alegre. ¿Qué es la esperanza? Es una alegría inconstante, nacida de una cosa futura, también de la cual dudamos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si de estos dos afectos, desde la tristeza y la esperanza, retiramos la duda, de la esperanza nos va a quedar la seguridad y del miedo nos va a quedar la desesperación. Es decir, queda una alegría o una tristeza nacida de una imagen de algo que hemos temido o hemos esperado. Dentro de este proceso, una serie de fases. La primera de ellas fue nuestra revisión bibliográfica que nos dio ese fortalecimiento de ese concepto de las pasiones. Desde acá es donde empiezan a salir las categorías para encontrar ese rumbo el cual le vamos a dar que está asociado directamente a las pasiones, a ese miedo que está asociado a la paz. Tomamos una segunda fase, crear una matriz de análisis que nos permitió encontrar y contrastar nuevos elementos conceptuales que nos permiten determinar ese análisis de las pasiones. Acá profundizamos un poco más en lo que son las pasiones y tratamos de enfocar un poco más la visión del trabajo a por qué el miedo está tan relacionado a las pasiones y por qué ese miedo nos está negando la búsqueda de esa tan anhelada paz. Nuestra tercera fase, entramos en una investigación creativa, toma todo lo que ya hemos encontrado en las dos primeras, permite ya definir un contenido y definir esos formatos o una estructura narrativa de lo que viene siendo un producto final, que es una serie podcast.
una serie podcast que viene siendo un dramatizado a dos personajes, que es nuestra cuarta fase, el diseño de la serie podcast. Todo esto viene gracias a unos referentes teóricos. Ellos son Miguel Maggi, que nos habla de Spinoza y el conocimiento problemático de las pasiones. Gracias a él encontramos y profundizamos en que existen diferentes grados de conocimiento. El primero de ellos es la opinión, aquella que está sujeta al error, a las conjeturas y a esas imaginaciones. Desde aquí es donde vienen las pasiones. El segundo es la fe, eso que está relacionado, lo que es captado por la razón, por esas cosas que deben ser de una forma y que no deben ser de otra. De aquí vienen los buenos deseos. Y por último, se nos habla de otro grado de conocimiento, que es el conocimiento claro. Es este que se adquiere mediante el gozo de la cosa misma, mediante el gozo de lo que estamos haciendo, y no mediante esas convicciones de la razón. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un amor verdadero y un amor sincero. Nuestro segundo referente es Inmaculada Hoyos. Ella nos habla un poco de esa visión de Spinoza que tiene frente a los afectos y nos dice que los define a esos afectos, a esas pasiones, como unas afecciones del cuerpo, que afectan al cuerpo. Es decir, que tienen la posibilidad de aumentar o disminuir esa potencia de obrar. ¿Qué quiere decir esto? Que las pasiones son juicios o ideas valorativas que otorgan un valor a ciertos objetos o a ciertas situaciones externas sobre las cuales nosotros mismos no tenemos un control. Existe un carácter relacional entre las cosas y el hombre. Es decir, que cuando hay un carácter de utilidad, obviamente, veríamos que la potencia de ese cuerpo aumenta. Pero cuando es lo contrario, la debilita. Hay que tener muy en cuenta que el bien y el mal no aluden a lo que las cosas son en sí mismas. O sea, la cosa no es buena porque sí o porque no, sino que a lo que las cosas son para nosotros. Nosotros mismos le damos la categoría de bien o mal a alguna cosa o alguna situación. Hay un cierto grado de autonomía que se logra con ese contacto con el mundo, con el contacto con la pasión. Es decir, hay una necesidad de una relación, de encontrarse con los otros, de salir al mundo y conocerlo. Acá para Spinoza considera que es una relación de uno mismo, consigo mismo y con el otro. La relación y el contacto con el mundo es entre uno mismo y los demás. El contacto con el mundo es una condición necesaria para la libertad, para la virtud, para la felicidad. Pues si es necesario, Spinoza nos dice que nosotros no debemos sacar las pasiones de nuestra vida, extirparlas, sino que debemos encauzarlas, darles un rumbo para encontrar el verdadero camino. Nuestro tercer referente es Francisco José Martínez. Él nos habla sobre el cuerpo. Acá él nos dice que la realidad es un espacio donde se articulan diversos cuerpos. Acá el cuerpo deja de ser considerado como una carne, deja de ser considerado algo que mortificar, algo que lacerar, algo que afectar, sino que se empieza a considerar algo que se transforma. Él nos habla que el cuerpo se le debe prestar atención para desarrollar potencialidades. Acá es como se empieza a transformar esa visión que se tiene sobre el cuerpo. Es decir, que ese cuerpo empieza a ser entendido como un núcleo de actividad. Y ese núcleo de actividad está directamente relacionado con los afectos, con las pasiones. Es decir, que de esta manera se pueden generar ideas adecuadas o se pueden generar afectos o esas pasiones negativas. Alicia García Ruiz nos habla de esa gobernanza que hay sobre el miedo y un poco de esa ideología de la seguridad, de la criminalización de la pobreza. García nos menciona, nos dice especialmente que en las sociedades de control giran en torno a que los sujetos participen en sus propias formas de dominación. Y estos sujetos participan en sus propias formas de dominación por aprobación propia. Es decir, se están dando a sí mismos unas razones convincentes para ser parte de una sociedad de control, donde los sujetos pueden participar en sus propias formas de dominación de una manera consentida, se reafirman dándose unas razones para continuar haciéndolo. ¿Qué nos quiere decir esto? Acá se entiende que el control y la seguridad son unos términos que se han ido adentrando más en la vida cotidiana, se están transformando, están logrando que las dinámicas sociales se sustenten en el miedo, que generen una auténtica
ideología del temor, una auténtica ideología de la seguridad. Pues acá no se nos habla que va a empezar a presentarse una incapacidad para aceptar al otro, para aceptar a los diferentes. Y pues esto se va a empezar a ver reflejado en actitudes de violencia, donde esas actitudes de violencia se generan en espacios donde los cuerpos están transitando por emociones constantes, pasiones tristes como son el odio, la envidia y la venganza, porque ese miedo está agudizando las formas y está deteriorando los modos en que se está conviviendo, está acelerando y dañando el tratamiento que nosotros los seres humanos le estamos dando a los conflictos. No nos permite ver el trasfondo de esos conflictos, porque nos está afectando tanto a los cuerpos como a las mentes. Entonces está descendiendo tanto la potencia individual del cuerpo como la potencia social. Se debe tener en cuenta la alegría. La alegría también es una potencia del cuerpo, pero también tenemos la tristeza. ¿De dónde viene esa tristeza? Si la alegría es una potencia, la tristeza viene de una impotencia. Esta impotencia está relacionada con la mente, con la imaginación. Si la mente imagina que es incapaz, va a empezar a generarse este sentimiento de tristeza. Entonces, o con la alegría o con la tristeza, se puede determinar si algún afecto o alguna situación va a aumentar o a disminuir esa potencia, esa capacidad que tiene el cuerpo de obrar. Esto que nos dice que la afectación tiene un trasfondo donde existen unas relaciones de poder. Aparece un ejercicio de poder directamente visto como un afecto. ¿Por qué? Porque la propia fuerza se define por el poder de afectar otras cosas, de incitar, de suscitar y de producir. Entonces, estos son afectos activos. El ser incitado, ser suscitado, obligado, nos va a dar un efecto útil porque estamos obrando, estamos haciendo algo. Estos son efectos reactivos. La tristeza es un efecto reactivo porque está generando una disminución, está generando una represión de una potencia de pensar. Por eso es que estamos diciendo que ese miedo tiene una carga tan fuerte, porque tiene la capacidad de dramatizar a esas pasiones, que pueden operar tanto en una esfera pública como en una esfera privada. Y pues ya sabemos que si va a empezar a afectar y a disminuir esa potencia del cuerpo, esa pasión triste no va a permitir encaminar las pasiones como es lo que está tratando de realizar la investigación. Oscar Useche nos habla muy relacionado hacia el miedo como una articulación política de la negatividad. ¿Sí? Acá Useche nos está hablando principalmente que ese miedo es un elemento, es uno de los elementos más fuertes, uno de los elementos más constitutivos, más poderosos de las relaciones sociales y de esos procesos de producción de subjetividades, o sea, es decir, es una ausencia de seguridad en las experiencias angustiosas. Acá nos dice que esa incapacidad de aceptar al otro, de aceptar al diferente, se estaba expresando en actitudes de violencia, produciendo esos espacios de los que estábamos hablando, que son el odio, la envidia y la venganza. Useche también nos muestra miedo como dispositivo de poder. Nos dice que ese miedo es una incertidumbre de lo que viene, una incertidumbre del porvenir, respecto a ese imaginario de una vida estable, y que es usado para justificar esas fuerzas, esa subjetividad dominante que nos da el capitalismo. ¿Qué nos está ofreciendo? Una felicidad, donde esa felicidad es vista, pero como una seguridad, un acceso a unos bienes, a unos servicios, tal vez como una garantía que refleja el cumplimiento de un sujeto frente a unas normas o a unas regulaciones. Entonces el miedo se está utilizando como un dispositivo de control, un dispositivo de poder. El proceso de investigación, esos afectos y esas pasiones, tanto tristes y como alegres, van a ser el marco conceptual de este trabajo, porque esas pasiones tristes y esas pasiones alegres están directamente relacionadas con los cuerpos, con las personas, con el contacto con el mundo. Esas conclusiones nos dejan ver que esos relatos, esas experiencias de vida, tienen una relación directa entre el cómo se está dando el miedo en nuestro país, ya que nos reflejan y nos muestran cómo se están desarrollando las pasiones en situaciones de la vida diaria, en historias de vida. Dentro de nuestras conclusiones también tenemos que nuestro taller creativo, todo el proceso que estuvimos haciendo durante esta investigación,
nos permitió encontrar diferentes miradas sobre las pasiones y esa relación directa que éstas tienen con respecto al miedo, a ese miedo que existe frente a la construcción de una legitimidad política y un miedo a la paz. Nos ha permitido observar que esa búsqueda que se hizo alrededor de los diferentes autores nos mostraron los conceptos claves que ayudaron a esa ubicación y el posterior análisis de esos casos, de esas situaciones de la vida real dentro del contexto colombiano, fomentando el entendimiento de cómo se relacionan las pasiones tristes y por tanto esas pasiones alegres desde aspectos sociales, económicos y políticos. Evidenciamos también que fue importante relacionar los términos y esos diferentes significados porque es necesario y también fue un reto entender el perdón y la reconciliación. Fue indispensable encontrar esas distintas respuestas sobre las posibilidades que existen para llegar a una paz duradera o encontrar, entender que también hay una posibilidad de diferentes propuestas, que realicen diferentes actividades para llegar a esta paz dentro de ese contexto en el que estamos inmersos. Igualmente, fue importante destacar y transformar esas miradas teóricas expuestas desde diferentes disciplinas porque es necesario fomentar y permitir al común de la gente verlo desde lo situacional. Por eso se busca ver desde otro punto esas miradas que se dan sobre el proceso de paz y el miedo. Estuvieron acoplando a esas situaciones vivenciales para que permitan ese entendimiento más abierto, para que permitan ese entendimiento sobre todo aquellos que no tienen esa formación conceptual o esa formación académica. Y aún así, la intención de este trabajo no es solucionar el conflicto armado en Colombia. Por el contrario, se busca es partir desde esos microconflictos que tenemos en nuestra sociedad para llevar a esos radioescuchas a pensar sobre ese tema en su vida cotidiana. Eso es prácticamente lo principal. No es solucionar, es brindar las herramientas para que la sociedad pueda comprender y entender, que ellos mismos empiecen a construir. Muchas gracias.